Bueno, de alguna manera lo tocábamos al comienzo del programa, se viene el Día de la Mujer el domingo. Así es, Día Internacional de la Mujer. Así es, bueno, y va a haber actividades aquí, se va a renombrar las plazas de la ciudad con nombres de mujeres destacadas por un día, un hecho simbólico pero muy interesante, que mencionábamos en el comienzo mismo del programa, desde una de esas plazas, desde la Plaza Racedo. Bueno, y vamos a hablar de este tema. El presidente Alberto Fernández estuvo hablando en los últimos días, de hecho estuvo encabezando una reunión de mujeres allí, y destacó que, claro, que las instó a continuar con su lucha porque todavía hay resistencias, dijo Alberto Fernández, para llegar a esa igualdad tan necesaria y que se impone y que es un buen precepto de la época, ¿no? Del momento. Bueno, faltan más normas que rompan con las desigualdades que padecen las mujeres, también señaló el presidente en ese encuentro. Bueno, y nos vamos a ocupar de este tema, a ver cómo estamos. Evidentemente ya el hecho de que hablemos de estas cuestiones es un paso adelante. El hecho de que tengamos un ministerio bueno, es un gran paso adelante. Empiezan a darse a partir de poner esto sobre la mesa, cosa que hace no mucho tiempo atrás, pero para nada, pasaba absolutamente por debajo de la mesa. Desde lo mediático hasta dejar de cosificar a la mujer, que programas televisivos masivos y demás era prácticamente una costumbre, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay todo un cambio que por supuesto no es de un momento para el otro, pero estamos en un proceso y en una transición muy interesante. Y con mucho todavía por avanzar, ¿no? Muchísimo por avanzar. Bueno, vamos a hablar, está Cecilia Marchán, que es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación, ya en comunicación con nosotros. Cecilia, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. No, Bueno, por favor. ¿Cómo estás viviendo este momento? Decíamos, es por supuesto una transición, es un proceso, pero ¿lo estás viendo que avanza a buen paso? Mira, creo que con claridad estamos avanzando a buen paso. Como decía recién alguien de ustedes, tener un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional es una conquista histórica de los movimientos de mujeres, de los movimientos LGBTIQ, de los movimientos feministas que durante muchos años venimos bregando para que las políticas que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la igualdad, incorporen claramente una mirada de género. Y en eso veo que el avance es un avance que ha dado la sociedad. Lo decía el presidente en el acto inaugural de nuestras actividades en el Centro Cultural Kirchner, pero además nosotros lo comparamos mucho con lo que fue la creación del Ministerio de Trabajo en su momento. El Ministerio de Trabajo en 1949 se crea por un gran movimiento de obrero, un movimiento obrero organizado que aparece como un nuevo actor en la sociedad, en la política, en la vida argentina. Y en este momento lo que está sucediendo es exactamente eso. Existe una nueva demanda social muy claramente planteada, que no nació ayer, que tiene muchísimos años. Leía los nombres de quienes van a estar nombrando plazas en Río Cuarto, y pensaba en Susana Dillon, que con ella hicimos un recorrido tan increíble, anduvimos tanto por nuestra provincia, diciendo que la violencia no es solamente física, la violencia simbólica de no nombrar a las mujeres de la historia, de no nombrarnos en ningún lugar, también es parte de lo que tenemos que modificar. Y hoy es algo que está siendo parte de las políticas públicas a nivel nacional, a nivel local, con estas ordenanzas, y creo que de eso es de lo que se trata. Bueno, justamente Susana Dillon va a ser el nombre que se le va a aplicar por ese día a la plaza central de Río Cuarto, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno. Para mí Susana fue un ser de luz, una persona increíble. Creo que, bueno, para ustedes debe ser lo mismo. Para mí personalmente fue una persona increíble que me enseñó un montón de cosas y además nos acompañaba en locuras. Ella tenía esa mirada alucinante de acompañarnos cuando nosotros dijimos, bueno, hay que sacar a Roca del billete de 100 y poner a Juana Zurduy. Y ella fue como ella, Osvaldo Bayer, fueron personas que realmente acompañaron con toda su fuerza y con todo su conocimiento de la historia, ¿no? Así que
y además era hermosa, hermosa para compartir, para estar. Bueno, me parece que esas son las cosas buenas que tenemos en este momento. Bueno, Que muchos jóvenes sepan en Río Cuarto quién fue Susana Dillon. Me parece que es algo maravilloso. Claro, qué paradoja que va a reemplazar el nombre de Susana Dillon al de Roca. Al de Roca, la plaza, ¿no? Sí. Mira, para mí no es una paradoja, para mí es una maravilla. Ujú. Estamos hablando de una mujer que todo el tiempo nos explicaba, nos contaba qué había pasado con los ranqueles, Claro. nos contaba qué había pasado con las mujeres de esos pueblos, nos contaba cómo Roca había avanzado sobre nuestros pueblos originarios, así que me parece que es maravilloso. Ujú. Y creo que todo esto es lo que tenemos que poner en cuestión ahora, porque a veces cuando hablamos de mujeres, pensamos en una categoría o en una forma de ser mujer blanca, una característica única. Y las mujeres somos muy diferentes, muy diversas. Por eso también las políticas públicas tienen que pensarse para las mujeres indígenas, para las mujeres negras, para las mujeres con discapacidades, para las mujeres trans. No tenemos que pensar en toda nuestra realidad, en todo lo que tenemos como problemáticas diferentes, pero también en todo lo que tenemos para aportar desde nuestra propia característica, desde nuestra propia particularidad. Ujú. Cecilia, Fernanda te saluda, buen día. Hola, buen día, Fernanda. Te quería preguntar un poco cómo evaluás el trabajo de este ministerio tan reciente y cuáles son los desafíos por ahí. Bueno, es tan amplia la realidad, como decías recién, y son tantos los ámbitos en los que por ahí las mujeres nos cuesta llegar, luchar y ser iguales. Bueno, ¿cómo ves ese principal desafío? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, estamos en un momento en este ministerio, como vos decías, es muy nuevo. Estamos muy entusiasmadas todas las integrantes del ministerio. Nuestro objetivo es justamente empezar a tener una visión más amplia. Por un lado, cuando en general hasta ahora las políticas públicas han sido como muy focalizadas o han pensado casi con exclusividad y con muchas dificultades en la violencia y en la violencia doméstica particularmente. Nosotros creemos que tenemos que tener una política que mire que la raíz, el corazón de la violencia es la desigualdad económica, social, política que vivimos todo el conjunto de mujeres y de las personas LGBTIQ. Por lo tanto, lo principal que vamos a trabajar es una mirada de la violencia desde toda esta interseccionalidad de la que hablaba, toda esta realidad de la que hablaba, diferente. Vamos a ampliar la lógica del teléfono 144, que no sea solo para denuncias, sino que sea de atención integral, que podamos preguntar distintas cosas, que podamos hablar, que podamos ser asesoradas. Y por otro lado vamos a trabajar con mucha fuerza algunos elementos que nos parecen cruciales. En cuanto a la secretaría que a mí me toca coordinar, que es la Secretaría de Igualdad y de Diversidad, vamos a tener 3 ejes fundamentales. Por un lado, abordar todo lo que tiene que ver con las tareas o los trabajos de cuidado, que son los trabajos más invisibilizados de la sociedad. Son los trabajos que llamamos a veces domésticos, que son el cuidado de niños y niñas, el cuidado de las personas con discapacidad o adultas mayores que necesitan cuidados específicos, y son tareas que hacemos particularmente las mujeres y lo hacemos de manera gratuita. Entonces lo que estamos empezando a hacer, hemos logrado sentar en una mesa a todos los ministros, al ministro de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, al PAMI, al Ministerio de Economía, a AFIP, ANSES, etcétera, a la Agencia de Discapacidad, todos los organismos nacionales que tienen alguna pata en materia de cuidados para poder abordar esto, porque nos parece que es el centro de la desigualdad. Claro. Si no abordamos esto, nunca vamos a ir al corazón de los problemas. Claro. Por otro lado, vamos a trabajar con mucha fuerza la inclusión laboral trans, y que es una población que en la Argentina es una vergüenza, no llega ni a los 40 años de vida por el nivel de marginación que vive. Y en tercer lugar, el desafío fundamental de nuestra Secretaría y de nuestro Ministerio es trabajar de manera interministerial
y de manera absolutamente participativa con el conjunto de la sociedad. Claro, bueno, en ese sentido te pregunto brevemente si hay hombres que formen parte del ministerio. Porque, bueno, Hay hombres, ajá. hay muy pocos hombres, pero la gran mayoría somos mujeres, travestis, lesbianas, gays, que estamos trabajando, dirigiendo el ministerio. Hay muy pocos hombres a niveles de dirección, pero hay hombres. Quizás algún día, cuando haya paridad en todos los ministerios, quizás logremos también paridad en el nuestro. Bien. Cecilia Javier es mi nombre, buen día, mucho gusto. Hola, buen día, Javier. Hablamos de los progresos y de tantas cuestiones y todo lo que se ha ganado, lo que falta todavía, pero por otro lado, y un poco lo de Elizabeth recién, bueno, seguimos viendo femicidios y la tasa no baja y bueno, todo lo contrario, ¿no? Pareciera que incluso sigue exponencialmente creciendo. ¿Cómo tratar una cuestión así? Nosotros vamos a crear, lo de los femicidios es algo realmente espantoso, es algo que nos conmueve como sociedad. Insistimos en que tenemos que, para acabar con los femicidios, hay que acabar con la idea de que los hombres pueden ser dueños de los cuerpos de las mujeres. Siempre repetimos desde los distintos movimientos que el machismo o que un femicida no es un enfermo, sino que es un hijo sano del patriarcado. Hay que modificar. Cecilia. Bueno, ¿la perdimos, Cecilia? ¿Sí? Sí. Bueno, hoy está Bueno, difícil. Sí, es un Hoy día está de difícil. comunicaciones entrecortadas. Bueno, Sí. qué interesante, ¿no? Lo que Sí, decías, muy más interesante. allá de eso, ¿no? Sí, y la iniciativa, la propuesta y la realización finalmente del gobierno del Ministerio de la Mujer, que es una cosa tal cual lo decía Cecilia, casi que impuesta por la sociedad, Sí. ¿no? Se imponía. Sí, ¿y cuánto todavía que hay que seguir progresando? Porque ¿quién no tiene amigos, conocidos, etcétera, que habla casi que hasta arcaicamente? Y uno dice, bueno, son personas de bien, buena gente, pero en definitiva ese chip no lo puede romper, ¿no? Desde lo más banal hasta lo más complejo. Una cuestión cultural. Absolutamente, ¿no? Y me parece una franja etaria, diría yo, de los 40 hacia arriba, ¿no? Donde por ahí la crianza era otra, ¿no? Y cuesta, ¿no? Y le cuesta ver a una persona trans que tenga, no sé, un puesto, un rango superior a otro, y que por qué, y que esto, y que aquello. Me parece que esa es la verdadera lucha a la cual hay que seguir asistiendo, ¿no? Creo que ahí Bien. la tenemos nuevamente a Cecilia. Sí. O las placas. No tenemos Cecilia, sí, la saludamos saludamos, y bueno, con como lo que se estábamos debe. hablando recién, Cecilia, de los femicidios, ¿no? Está bien. A ver si retomamos con el tema Sí. femicidios, porque allí se nos cortó. Cecilia, Sí. ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho Ahora nuevamente. Sí, se nos cortó. Con el tema femicidio creemos que es que también tenemos que tomar como Estado una política, por supuesto trabajar el corazón del problema, como les decía, es la tarea nuestra principal, pero también trabajar en la emergencia de lo que significa para la familia que vive esa situación. Primero trabajar todo lo previo, por supuesto, de qué pasa cuando están las denuncias previas, o sea, tomar de otra manera con la justicia, que es donde tenemos una traba muy importante. A nivel de la justicia tenemos uno de los primeros problemas también, poder abordar esto, pero también tener hemos creado una dirección en la Secretaría que trabaja todo lo que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres y las personas LGBTIQ, donde vamos a tener una dirección específica para trabajar todo lo que tiene que ver con femicidios, travesticidios, toda esta problemática tan extrema que tenemos, para justamente poder tener rápidamente una relación con la familia, qué tipo de asistencia se requiere también después de esa situación. La famosa ley Brisa, que tiene que ver con asistir a los hijos, hijas de mujeres que han vivido, han sido asesinadas por un Claro, femicidio. claro. Todo eso que hoy no está funcionando es donde vamos a concentrarnos para atacar el problema cuando ya está, para acompañar cuando ya está el problema, pero para atacarlo de fondo tenemos que ir a las causas profundas. Bueno, el presidente marcaba que hay todavía mucha resistencia. ¿Dónde se está viendo la mayor resistencia? ¿En qué cosas? ¿Por dónde? ¿En qué ámbitos? Nosotros notamos que hay, si bien hay una gran resistencia,
hay también un momento histórico donde todo el mundo sabe que es, hasta te diría, políticamente correcto Sí, trabajar estos temas. sí, claro. Entonces, se amplían nuestras posibilidades y eso es maravilloso. Ujú. No hay un solo ministerio que no quiera reunirse con nosotras, no hay una sola área que no quiera incorporar la ley Micaela dentro de su propio organismo. O sea, hay un movimiento muy fuerte, el ver que el propio presidente se forma con nosotras, es como con nuestra ministra, con Dora Barranco, es un montón, pero las resistencias a veces casi como que se esconden un poco más, pero están en todos los ámbitos. Ujú. No hay un solo ámbito donde no haya resistencia. Hoy en el Estado Nacional tenemos todos estos avances, toda esta mirada, toda esta posibilidad en todos los ministerios, además de haberse creado este Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En todos los ministerios hay un área que aborda el tema con mujeres que saben, conocen perfectamente de qué estamos hablando, pero también es cierto que en los ámbitos de decisión, a niveles ministeriales y de secretarías, las mujeres no ocupamos ni siquiera el 30%. Claro, claro. Esa es una resistencia clara y contundente. Ujú. Entonces, lo mismo ocurre en todos los niveles. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver como que también se ataca todos los días, se trabaja, es una tarea constante, sin descanso, con muchas ganas de transformar, porque a veces si vos te quedás en todo lo que nos falta todo el tiempo, te agarra un bajón que, que no sabes ni cómo continuar. Claro. Pero si nosotras no vemos todo lo que podemos avanzar y todo lo que vamos avanzando y sabemos que este es un camino largo, no es un camino que termina cuando nosotras terminamos en una función o cuando nosotras hacemos una acción desde una organización o desde una institución. Es un camino permanente, constante, y cada cosa que hacemos es una semilla que dejamos sembrada para la igualdad y para la justicia. Bien. Cecilia, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Que andes muy bien.